de hoy, en nuestro programa estelar, vamos a topar los temas acerca de la pandemia del COVID-19, qué secuelas ha dejado en el sector productivo, educativo y empresarial. Tenemos a 3 expertos invitados en el tema, los cuales nos van a dar un poco de las causas y las consecuencias por las que ocurrieron esto. A continuación vamos a empezar con el sector productivo, que sabemos muy bien que fue el más afectado en toda esta pandemia. Por favor, Andrés. Dentro del tema de la productividad, el ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lasso, recalca que en 2020 las estimaciones que se tenían no han sido correctas, puesto que las cifras que han presentado el Banco Central del Ecuador han denotado que hubo un crecimiento en las exportaciones agropecuarias, pasando de 4 millones a 5 millones aproximadamente. Esto quiere decir que hubo un crecimiento más o menos del 12%. Por otro lado, se ha registrado que productos emblema del Ecuador, tales como banano y cacao, han crecido aproximadamente hasta registrar unas cifras de 2.026 millones de dólares, lo cual es una cifra bastante significativa para los ingresos ecuatorianos. Por otro lado, productos tales como brócoli, malanga, que no son tan representativos del Ecuador, también han tenido un crecimiento del 6 a 12% más o menos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las empresas que se encargan de producir este tipo de productos realmente no han sentido ese golpe por la pandemia. Sin embargo, ¿el problema dónde está? El problema radica en los pequeños productores rurales, los cuales se les complica el vender sus productos aquí, pues se han visto aprovechados por los grandes comerciantes que a causa de las medidas como toques de queda o otro tipo de restricciones vehiculares no han podido vender sus productos como lo solían ir haciendo. Esto afecta realmente a su economía y hace que este tipo de personas sean las más afectadas. Muchas gracias, Andrés. Sabemos que el sector rural fue el más afectado en esta pandemia, ya que como tú lo dices, varias medidas que tomó el gobierno no fueron las adecuadas para ellos. Pasando a otro tema, vamos con Nicandra, que nos va a hablar un poco del sistema educativo y qué pasó con esto. En tiempos de pandemia. La educación en tiempos de pandemia es una problemática muy grande en el Ecuador y en el resto del mundo, ya que sabemos que esta es una pandemia global. Esta pandemia involucra principalmente en la educación, tanto a los estudiantes, a los docentes, a los padres de familia y al Estado. El Estado debería trabajar más en el Internet para todas las personas, ya que en estos momentos la educación se recibe de manera virtual. Como sabemos, esto afecta al sector urbano y al sector rural. Como conocemos en el sector urbano, las personas tienen mejor Internet y tienen instrumentos como tablets, celulares y computadoras en las cuales pueden recibir sus clases, mientras que en el sector rural las personas no cuentan con internet ni con estos materiales. Que debemos concientizar al Estado a que el internet sea un derecho, como lo es la educación. Pero como sabemos que en tiempos de pandemia la educación está muy arraigada con el internet, ya que necesitan de internet para poder asistir a sus clases, también se necesitan materiales como un celular, tablet o computadora. Sin esto no pueden tener acceso a internet y tampoco pueden tener acceso a sus clases virtuales. Es por esto que hemos visto que algunos estudiantes, la mayoría de los estudiantes de los sectores rurales, han perdido su semestre virtual o incluso han perdido su año lectivo virtual. Se necesita una concientización del gobierno sobre estos temas tan importantes en tiempos de pandemia. Gracias, Nicandra. Como tú lo dices, en el sector educativo también hubieron pros y contras. Y sabemos que la educación nunca paró, nunca se detuvo, pero igual esto trajo consecuencias. A continuación, vamos a pasar con Stephanie, que nos va a hablar de un tema muy importante, que es el desempleo. El desempleo en el Ecuador que hemos vivido durante toda esta pandemia, que hasta el día de hoy no se ha solucionado eso. Vamos a ver qué nos cuenta ella.
Ecuador es uno de los países más afectados por el COVID-19 alrededor de esta pandemia. Esto quiere decir que 600 empresas alrededor del país se han visto en la obligación de cerrar sus puertas debido a que no existe incremento en la economía para poder subsistir. La disminución de las importaciones y las exportaciones, así como la disminución en el sector agrícola y turismo, también han traído un gran impacto empresarial a muchas personas de este país. El desempleo a lo largo de este año de pandemia ha incrementado un 13.3% y el subempleo un 34.5%. Esto quiere decir que alrededor de 5.3 millones de ecuatorianos se han visto en la obligación de desertar de sus empleos. Esto provocó consigo que el empleo informal también se vea afectado y se haya incrementado alrededor del país, ya que las personas buscan otras maneras de poder llevar la economía a sus hogares. Las empresas liquidadas lo encabeza la provincia de Pichincha con 325 empresas que han sido cerradas totalmente. Lo sigue Guayas con 202 empresas liquidadas y por último Manabí. A esto, el gobierno ha implementado nuevas ideas que pueden ayudar con contratos emergentes a las personas que se han quedado sin empleo. También la reducción de horas laborales, debido a que también se debe resguardar la vida de las personas y no estar tanto tiempo en un espacio cerrado. También se han implementado nuevas ideas para poder ejercer más empleo en el Ecuador. Entonces, el COVID-19, como sabemos, ha traído grandes impactos alrededor de la economía del Ecuador, ha traído grandes impactos también en las empresas y el gobierno está intentando esas empresas salvarlas y poder ejercer más empleo a los ecuatorianos, ya que debido a esto también hay muchas partes del Ecuador que no pueden subsistir, tal vez con lo que les dan, tal vez con lo que tienen ahorita. Y por ahora se ha ejercido también nuevas ideas de empresariales, nuevas ideas para generar empleo en el Ecuador, ya que muchas personas que se han visto afectadas por esto no son capaces de pagar sus servicios básicos, no es posible que puedan dar el servicio económico a sus familias. Entonces el Ecuador está empezando a salir poco a poco de esta crisis, implementando nuevas ideas y nuevos tratados con las empresas para así solventar las necesidades de los ecuatorianos. Muchas gracias, Stephanie, por tu participación. Sabemos muy bien que el sector empresarial, especialmente esto de empleos y desempleos, fue los más afectados. Sabemos que casi la mayoría de ecuatorianos está viviendo momentos muy críticos, al igual que el país. Las autoridades han intentado implementar leyes que autoricen, que no hagan que los ecuatorianos se queden sin trabajo, pero no ha sido verdad. Entonces, para manera de terminar con este segmento, queremos decirles que, si bien es cierto, hubieron contras, también hubieron pros. Entonces, tenemos que buscar soluciones, pasos pequeños, para que estos problemas no sean la realidad del siguiente año. Muchas gracias.